Gracias, doctor Barraguirre, por participar en el Observatorio sobre la Reforma de la Constitución Provincial. Y bueno, y preguntarle, ¿es necesaria la reforma de la Constitución de Santa Fe? Primero que todo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, no sé cómo se verá esto, pero saludémonos. Y muchas gracias, Ana. Sí, yo creo que sí. Yo comentaba, a raíz de algunas declaraciones que tengo que hacer en relación a explicar el dictamen sobre voto joven, que en el año 96, hace ya casi 30 años, la Facultad de Derecho de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral me había encomendado coordinar un trabajo sobre la reforma constitucional que necesitaba la provincia ya en aquella época, requisitoria del Poder Ejecutivo en aquel momento en manos del gobernador Obey. Así que yo creo que sí que se necesita una reforma constitucional. A veces se pueden coincidir en cuanto a los motivos, pero sí, la respuesta es claramente positiva. Bueno, y para eso, para que se puedan llamar a una convención constituyente y convocar a candidatos, ¿usted está de acuerdo que existan candidaturas independientes en la provincia de Santa Fe? ¿O le parece que la convocatoria se tiene que hacer a través de partidos políticos? No, me parece que debería. Si uno toma, por ejemplo, en serio la Constitución Nacional, me parece que incluso, como fue en el 94, los candidatos independientes tuvieron que vehiculizar sus postulaciones a través de partidos políticos. Y después de esa reforma, me parece que los partidos siguen siendo la herramienta fundamental de comunicación, de institucionalización de la representación pública. Mi inclinación es que las postulaciones se hagan a través de los partidos políticos. En estos momentos, inclusive en estos días, he tenido la oportunidad de suscribir un dictamen como procurador fiscal electoral, y uno de los problemas que se visora en torno a las disputas, por ejemplo, de nombre o de logos y símbolos partidarios, es por la escasa institucionalización a la que estamos tendiendo. Sí, mire nota. Ah, Con las bueno, remeras de Argentina, sí. puede ser, pero digo, eso fue hace poquito, creo que ayer o hoy, un dictamen sobre disputas, y creo que la razón que subyace estas disputas es por esto, porque los partidos no logran tener la fortaleza que deberían tener. Así Los es. partidos, Hay un las líneas debilitamiento de los partidos políticos. creo que sí, creo que digamos las identidades son demasiado fluidas, y me parece que la fortaleza de mecanismos representativos está en función de la fortaleza de los instrumentos que pueden vehiculizar las preferencias ciudadanas hacia los órganos de representación popular y hacia los órganos de administración de la cosa pública. Entrando justamente en partidos políticos, ¿usted piensa que las PASO, que hoy son recriticadas, es una mejora de la ley de lemas o era mejor para los partidos políticos la ley de lemas donde las internas eran simultáneas y acá son primarias, son internas abiertas, pero son primarias antes de las generales? No, me parece que las PASO resuelven algunas cuestiones y las resuelven de mejor manera que la ley de lemas. Si usted me pregunta cómo uno constitucionalizaría la vida interna de los partidos, me parece que no lo haría tampoco a través de las PASO. Me parece que asociaciones civiles y que creo que tienen una prioridad para elegir quiénes son sus postulantes. Lo que pasa que también a veces se han tenido que recurrir a este tipo de soluciones o a este tipo de mecanismos porque los partidos tendían a separar o a tender abismos, si se quiere, en lugar de puentes. Entonces se separan de las preferencias populares y Claro, primero se abrieron en la ley de lemas y después claro, a través de las se van PASO. abriendo, se van desconectando, me parece, de las necesidades del común, de las necesidades del pueblo, y eso hace que tengamos que buscar
permanentemente mecanismos o dispositivos institucionales para resolver anomalías institucionales, lo cual hace muy difícil poder diseñar adecuadamente instituciones, porque pareciera que tenemos una tendencia colectiva a desnaturalizar los sentidos profundos que tienen las instituciones. Entonces, se hace bajo esas dinámicas políticas. Es muy interesante porque se eso hace, lo damos en clase del tema del partido político y la élite política que termina gobernando. Y estos mecanismos abren el juego a lo mejor a la elección de los precandidatos, candidatos por parte de la población. Pareciera ser de que si nosotros nos concentramos, parece esta ley de las oligarquías partidarias. Y entonces, para romper esta desnaturalización de la representación política, hay que ocurrir con algunos mecanismos que también después terminan siendo anómalos, como por ejemplo las PASO funcionar como una encuesta general, con Tal los cual. costos que tiene, O los partidos políticos, no llevan internas, pero tienen que presentarse igual, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, es como que de a poquito se van juntando anomalías y después ya entonces el diseñador institucional tiene que realmente pensar un cúmulo de reformas que prácticamente hacen insostenible cualquier intento de reforma. Así es. Y bueno, otra de las cuestiones que se tratan, que se dice que es el kit de la cuestión en cuanto a si se hace una reforma o no, siempre se ha dicho que es el tema de la reelección del cargo de gobernador. Claro. ¿Usted, doctor, qué posición tiene? Mire, lo que nosotros en general... Perdona, No, está bien. Desde el 96 en adelante, o en el 94 cuando me tocó asesorar al expresidente Raúl Alfonsín, siempre se tuvo en mira que el republicanismo presidencial, no el republicanismo parlamentario, son cosas distintas. Se dice que lo sostenía Alfonsín. El republicanismo, que en realidad tenía una posición durante su presidencia más vinculada a los regímenes semipresidenciales, pero el republicanismo presidencial exige mandatos cortos, es decir, una reelección. 6 años podía constituir una tragedia para un presidente en Argentina, dada la cantidad de pretensiones y demandas populares que se acumulan sobre la presidencia, más con 2 elecciones, no una elección de medio término, 2 elecciones, en el caso de Alfonsín fueron en el año 85 y el 87, con lo cual la duración del éxito de la presidencia tiene que ser muy larga sin poder renovar el antes, y al mismo tiempo 4 años, por ejemplo, en términos macroeconómicos, puede ser muy poco como para poder consolidar las reformas que la Argentina necesita para generar desarrollo sostenible. Entonces, 8 años pareciera ser que, tanto para presidente como para gobernador, es adecuado. ¿Y por qué le hacía esta distinción? Porque entre el republicanismo presidencial y el parlamentario, porque el republicanismo parlamentario da para mucho más. O menos. O menos, pero digamos, pero esa es la correcta ley a la que están expuestos los países parlamentarios, que no concentran los jefes de gobierno todo el poder que concentra la presidencia de un sistema presidencial. Entonces, en esos casos no hay inconvenientes en términos republicanos de que alguien puede estar 10 años, 12 años o menos, evidentemente, en el poder, detentando la jefatura de gobierno. Eso es lo que ya aprovechamos la experiencia de que estuvo asesorando a Alfonsín. ¿Cuál era la concepción que él tenía? No, creo que la que estaba, digamos, lo que tanto me parece que la posición de Alfonsín era muy conocida, tanto durante su presidencia, esos grandes trabajos que estuvieron a cargo de Carlos Nino, en el Consejo para la Conciliación de la Democracia, y después, que era como el gran tanque de pensamiento que tenía Alfonsín, y después uno más chiquitito que quedó al terminar la presidencia, que fue el Centro de Estudios Institucionales, también dirigidos por Nino, que estaban intelectuales y académicos jurídicos como Carrió o Jaime Malamud-Gotti o Eugenio Bulín, ¿no? Al principio estaba Moreno Campo, otro gran profesor de filosofía jurídica como Martín Farr,
La idea, me parece, de estas limitaciones al poder, creo que está muy presente en la reforma, en el Pacto de Olivos, incluso algunas, algunos enfoques o algunas concepciones o algunas visiones que han considerado que quien incluyó la cláusula de reacción dentro del núcleo de coincidencias básicas fue precisamente Alfonsín, porque no era el pedido de Menem. porque tenía temor Alfonsín de que si no se votaba el núcleo entero, y esto estaba completamente separado como tema habilitado, sí, algunas cosas tenía la sospecha de que si la reelección presidencial iba como tema habilitado y no dentro del núcleo, podía haber, por la mayoría que él era absolutamente consciente de que el peronismo estaba en muchísimas mejores condiciones electorales que la Unión Cívica Radical, se hubiera dado un fenómeno parecido a la votación en el 57 del 14 bis. Se votaba la reelección y después no había más nada. Se levantaba ese. Entonces, la idea de llevarla al núcleo de coincidencias básicas e incorporar la mayor cantidad posible de... Un win-win para todos. Para todos. El acuerdo, ¿no? Exactamente. Algo así, algún comentario que uno escuchó. Sí, porque, bueno, también eso lo que nosotros estamos viendo a través de las diferentes entrevistas que estamos teniendo, si es necesario, previo a la reforma de la Constitución Provincial, un acuerdo político previo, porque nosotros somos un país pactista. Nuestro Estado nace a partir de diferentes pactos preexistentes. Exactamente. De hecho, la reforma del 94 fue en función de un pacto. En función de un pacto. Y el derecho constitucional es la función entre lo jurídico y lo político. Entonces, tiene que haber un acuerdo político previo a lo jurídico. ¿O no? Sí, la respuesta es sí. ¿Cuán extenso? Es una cuestión que tienen que decidir los actores políticos, pero lo ideal siempre es tener algún tipo de acuerdo, algún tipo de consenso muy extenso y muy intenso, muy profundo, para algunas reformas de mínima, si usted quiere. En eso, por eso estamos en esto, buscando los puntos. Exactamente. Después de esas formas de consenso se ven, yo recuerdo mucho el tema de si había cláusula mordaza o no, si se podían, algunos querían votar cosas que estaban en el núcleo y otras no, entonces lo sentían, digamos, lo percibían realmente integrantes de otras fuerzas políticas como una mordaza, que no podían votar, por ejemplo, legislación delegada porque estaban los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Por decir alguna cuestión. Pero claramente tiene que haber un acuerdo de las fuerzas políticas más importantes que le dé el soporte institucional para que esto pueda funcionar exitosamente. Perdón, digamos, hasta inclusive con la duración de la convención reformadora. Uno no puede tener convención reformadora durante 8 meses. Exacto, sí, o como pasó en Chile, que después encima de un montón de tiempo esa reforma el acuerdo político justamente colapsa. Entonces, seguro que tiene que haber acuerdos políticos, porque, como usted bien dice, la República Argentina, la República Federal, nosotros salimos de un régimen confederativo en donde las provincias eran absolutamente soberanas, y al estilo de la Confederación, a partir del Tratado de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, que constituye la Liga Federal en el 31, si mal no recuerdo, creo que el 4 de enero me parece del 31, se le delegaban a la provincia de Buenos Aires las relaciones exteriores, pero nada más que eso. Claro, fíjense, digamos, las particulares que tienen algunos artículos que parecen ser resabios históricos, 7, 8, 9, 10, 11, que tienen que ver con terminar con las aduanas interiores. Eso, digamos, es incomprensible. ¿Cómo funcionábamos nosotros en 1840? Bueno, había aduanas para pasar de una provincia a otra. El régimen acerca de la extradición de criminales. Eso nosotros utilizamos el término extradición para... Un documento público que sea válido. Para vincular, digamos, entre estados. Y en la Constitución se habla de eso porque había que garantizar de alguna manera que lo que es una sentencia en una provincia se pueda cumplir en otra. La fe que tienen que hacer
Los primeros artículos esos de la son el Constitución. 7, el 8, el 9, el 10, el 11, son eso, digamos, la libre navegabilidad de los ríos, de los puertos. Bueno, ¿por qué? Porque funcionábamos, por ahí no se conoce demasiado, pero funcionábamos como si fueran los artículos de la Confederación Norteamericana, que también habían fracasado los artículos de la Confederación, y ellos van a un Estado federal en 1787, pero primero tuvieron artículos de confederación donde las 13 colonias se concebían a sí mismos como países. Sí. ¿No? Bueno, creo que el pactismo, si se quiere, está en las bases de la Federación Argentina, y el pactismo está también en las bases del liberalismo moderno. Los grandes pactos acerca de derechos civiles tienen ese nombre, covenants, el Bill of Rights de los ingleses, el Bill of Rights de los norteamericanos, la Declaración de Derechos del Hombre del 1791. Entonces, digamos, todo eso surge a partir de convenios y la idea del contrato, porque lo que subyace en el fondo es la idea del contrato, es la idea de que algunos seres kantianos, noumenales, ideales, aristocráticos, pactan el nacimiento de una república en este caso. Así es. Y eso es lo que nosotros notamos, de que uno escucha a gobernadores, a exgobernadores le hemos entrevistado, del peronismo, también del Frente Amplio Progresista. Todos han querido reformar la Constitución, todos están de acuerdo, sean oposición u oficialismo. Existiría el acuerdo político. ¿Qué pasa? Creo que no vemos la sociedad en su conjunto, la sociedad política, de alguna manera, ni supimos hacer atractivo un programa de reforma, y creo que no hemos logrado desinstalar cierta desconfianza. ¿Piensa eso, que la sociedad no está pidiendo en la calle la reforma de la Constitución? No, creo que nunca lo va a pedir. No me imagino una movilización. Usted que trabaja en el Ministerio Público de la Navegación, usted lo puede hacer, digamos, los compañeros lo mismo, pero creo que, digamos, nunca va a tener en el Centro de Justicia Penal una movilización reforma ya. Porque la verdad que está lejos, incluso cuando uno quiere explicar el impacto cotidiano. La percepción es esa. Hay algo de razonabilidad, o mucho de razonabilidad, que hay muchas cuestiones donde las constituciones no son obstáculos para que tengamos una vida más digna, una vida más próspera, una vida más justa. Pero aún tomando en cuenta estos obstáculos, si se quiere, tampoco se ha sabido presentarle un programa de reforma al pueblo de la provincia, y no hemos logrado desinstalar, como decía, las sospechas de que si vamos a un proceso de reforma y entonces alguien concurre con una determinada mayoría, no va a haber limitación para la cláusula de reelección. Lo cual también es indicativo a veces de la posición de los oficialismos, ¿no? En el sentido de que pareciera haber una sospecha solo en los oficialismos de que al mismo tiempo estarían en condiciones de perpetuarse o de ganar, lo cual por otro lado no habla mal de los oficialismos, sino que en Santa Fe pareciera estar conducida por una élite política bastante exitosa, y que está bueno esto de que tenga que ser renovado. Han resignado. Miguel Lichit decía, yo resigno. Sí, pero por eso digo, son estas cosas de que vaya a saber por qué no se han logrado los acuerdos políticos, pero creo que hay algo de desconfianza, esto tomando un libro de Waldron, de un filósofo político, y algunos otros autores que también, digamos, democracia y desconfianza, que parecía ser como que tenemos que tener algunos dispositivos que no están funcionando adecuadamente para erradicar ese tipo de celos o de miradas sesgadas o de sospechas que tienen los actores políticos más importantes. Si eso se pudiera desmontar, creo que todos están de acuerdo en cuál debería ser la agenda mínima de reforma.
Doctor, y en el caso de entonces, ¿usted estaría de acuerdo que la reelección podría ser del gobernador por un periodo más de 4 Por un años, periodo. igual que la nacional? Igual que la nacional, ahí me Y, parece que no. Uno podría tener otra idea. Uno ujú, podría tener, por ejemplo, qué sé yo, para ir hacia otras formas de Estado y otras formas de gobierno. justo esto se hace. Pero en términos tradicionales, si todos estamos conformes en estos esquemas de tipo presidencial, de preeminencia de los ejecutivos, digamos, de doble legitimidad, es decir, de que el Ejecutivo tiene una legitimidad propia y las asambleas populares tienen otra legitimidad propia. Estos mecanismos me parece que, digamos, darle más de 8 años no lo veo. Doctor, ¿y la reelección indefinida para usted es sinónimo de baja calidad democrática o republicana? Siendo miembro del Poder Judicial, adhiero a lo que dijo. No, me abstengo de responder, pero en el sentido creo que lo está respondiendo la Corte Nacional. Si Eso yo está dijera, siendo objeto del si control yo, de la Corte. si yo dijera algo, podría verse como una crítica a la Corte y en este caso, digamos, no me siento en absoluto con capacidad funcional, intelectual, como para criticar lo que está haciendo la Corte Nacional en este tipo de casos, en lo que fue San Juan, Sí. y en el control de constitucionalidad de las cuasi soberanías provinciales de una manera que habitualmente no lo venía haciendo. Nosotros tenemos el control de constitucionalidad del Estado federal siempre muy claramente a través del artículo 31 en materia de derechos fundamentales. Sí. Eso está clarísimo. La famosa pirámide kelseniana. Pero tenemos el artículo 15 y Pero el 5 del después, pero claro, 121. el artículo 5, digamos que era una especie así de artículo mitrista, ¿no? Era el artículo que sirvió para producir las intervenciones en 1862. Ese artículo nunca fue empleado con tan alta intensidad por las Cortes. Y creo que hoy la Corte está viendo claramente de que es un campo en el que tiene que jugar, tiene legitimidad para jugar y está siendo prudente como lo está haciendo. Pero es una forma también Y hay muchos constitucionalistas. de rivalizar, sí, de balancear la rivalidad o la competitividad que tiene republicanismo y federalismo. Y lo que está haciendo la Corte es, primero somos republicanos, primero somos una república y después somos una república federal. De tal manera que Yo intervengo para garantizar yo intervengo la para república. la república. ¿Por qué? Porque el federalismo nuestro no puede ser visto, primero, en términos puramente identitarios, en el sentido de que hay una identidad formoseña, hay una identidad santafesina, tenemos costumbres locales, regionales, Somos argentinos, claro. muy fuertes, pero primero somos argentinos. Y eso es lo que está tratando, me parece, de indicar la Corte, relativizando lo que eran las cuasi soberanías en materia de dispositivos de poder. Sí, sí, poniendo límites Claro. al poder Poder político. local, tal cual. Nosotros cuando uno hace constitución dice, bueno, chicos, chicas, hay dos partes de la constitución, la parte dogmática de los derechos y la parte orgánica que habla de las Es instituciones. la que más cuesta. El 31 siempre servía, el 31 y el 30, por el 31 se controlaban las constituciones provinciales y las leyes 31 de la provincia. voto joven. 31 es voto joven, digamos eso, clarísimo. Y el 33 que sirve para insuflar mayor liberalismo, si usted quiere, Sí. a los derechos Y 75 fundamentales. y 22. Ni hablar, porque entran todos después de ahí por aquella parte que entran los tratados. Y por otro lado, lo que está haciendo la Corte es insuflando más republicanismo por vía del control de lo que era un capítulo aparte en donde las provincias decían, bueno, acá no, acá soy soberano. Yo elijo cómo diseñar mis propios dispositivos institucionales. Y también lo está haciendo internamente para el gobierno federal, el Consejo de la Magistratura. O sea. Y ya lo había hecho, pero quiero decir, digamos, en esto de controlar Ya no, de no, la- ya la- no la- se casa, las ya no es formas una de cuestión gobierno política federal. no justiciable No, o una cuestión de absolutamente. derecho público provincial. Y una cuestión interesante, ya que estamos hablando de esto en términos de teoría constitucional. No digo más nada que esto es muy particular el voto del ministro Rosenkrantz,
porque el Discípulo de ministro... Nino. Sí, porque el programa de él, de su desarrollo como ministro, es generar confianza básicamente a través de la interpretación de reglas. Y esta vez tuvo que vérselas con un principio. Porque ahí no hay reglas. Fíjense que en un momento llega a preguntarse cuántas reelecciones son demasiadas. Y ahí tiene que vérselas con un principio. Lo cual impacta ya no solamente en el propio razonamiento del ministro, sino que impacta en toda la teoría constitucional acerca de los límites del poder. ¿Podemos limitar al poder solamente en base a reglas? Porque todo el límite que se está haciendo ahora es en base al principio republicano de gobierno, punto. ¿Cuál es el contenido normativo del principio republicano de gobierno? Y esto es lo que No tiene me que parece... especificar la Constitución. claro, bueno, y O no está la especificado, ley. o la ley. Bueno, y esto es lo que está haciendo el ministro Rosenkrantz, un poco tensionando la tradición Lo de ideal sería la pensamiento Constitución. en la que él estaba inserto. Pero bueno, a veces hay que vernoslas con principios y todo el tema constitucional y filosófico pasa por cómo controlamos la discrecionalidad Eso se del que da, está tomando las decisiones. esto se da cuando hay vacíos, cuando no hay letra. No, o cuando no hay reglas, porque el 5 es un artículo operativo. Sí. Pero lo que pasa es que al mismo tiempo que es operativo, las obligaciones que tienen las provincias son, si usted quiere, en términos hartianos, vagos. Eso es propio de la textura abierta del lenguaje jurídico. Principio republicano de gobierno, administración de justicia y régimen municipal. Que acá en debate. Entonces, bien, si yo tuviera que controlar una constitución provincial en base a esto, ¿cómo lo hago? Y no tengo otra manera que razonar en función de principios, porque no tengo reglas. Y no es que haya laguna. Y no es que haya laguna. No, está hay está otro el material, silencio. hay otro material normativo, ni siquiera el silencio, digamos, hay otro material normativo que es mucho más difícil Bueno, el artículo 1. de manejar, El el 1. 1 de la Constitución Provincial. Entonces, bueno, eso me parece que Eso es ya los principios, ya son. la gran novedad, me parece, de San Juan es el cambio de perspectiva jurídica, de teoría constitucional del ministro Rosenkrantz. Sí, además. Como para un seminario. Sí, no, pero lo de la Corte está avanzando. Bueno, volviendo acá a Santa Fe, debería establecerse una limitación para la reelección inmediata para los cargos legislativos provinciales, municipales o comunales. Es decir, el gobernador puede ser reelecto una vez más por 4 años. Lo mismo tendría que suceder con senadores, diputados provinciales, Sí. intendentes. Sí. Porque si no, es como que siempre Sí, poniéndole no, límites a un órgano. Sí, en eso me parece que hay un principio de trato universal, no sé si... Pues o habla de solamente senadores una, o de senadores pero me parece históricos. a mí me parece que las élites políticas deberían renovarse. Si estamos dispuestos a que eso se haga en el Ejecutivo, me parece que deberíamos estar dispuestos a que en términos generales, lo cual tiene también a lo mejor alguna implicancia para revisar el tema de las inamovilidades judiciales en los tribunales constitucionales. Me adelanto una pregunta, Tribunal Constitucional no, me parece que las cosas que funcionan no tienen por qué tocarse e injertarse instituciones que van a ser de muy difícil arraigo. Pero la Constitución de Santa Fe ya en ese sentido era muy sabia hasta la invalidación de la Corte Nacional en el caso Iribarren, que ponía como límite los 65 años y la Nacional 75. Creo que de alguna manera todos los poderes tienen esta necesidad de renovarse y de no permitir que algunas élites se perpetúen. Eso es la República. La vieja República Romana que decía, estás 6 meses, estás 1 año y después se termina. Doctor, ¿y está de acuerdo con que el gobernador tenga facultades para dictar DNU o también que se dé la habilitación de la delegación legislativa? No, respondo como ex fiscal de Estado. No sé si suena
pretencioso, no quiero No, sonar no, pretencioso, representante del Ejecutivo. sino que en algún momento me parece que había una tradición muy valiosa que Santa Fe no requería, a pesar de la tremenda interrupción legislativa que funciona Sí, desde el desde 1 de mayo mayo a hasta hoy. noviembre, y aún así Santa Fe se mantuvo al margen. Me parece que estas cosas Santa Fe debería, también por una salud republicana, mantenerlas al margen. Me parece que no son mecanismos. Por eso se incorporó con el 94. Claro, pero lo cierto es que cuando se incorporan es porque había una práctica. Sí, el DNU estaba. Entonces, DNU y legislación delegada ya eran una práctica. Entonces, Era legitimado. uno podía decir, la desconozco, no lo trato, los ángeles no existen, o las brujas no existen, pero existen. Y la otra posición era, sí, miren, che, acá tenemos un problema con esto, de hecho se usa, veamos de qué manera No, pero se se dio, puede se dio la regular el pandemia, uso. que la legislatura, mucho tiempo cerrada y a lo mejor muchas cuestiones el gobernador Podía puede ser, haber. pero la provincia o el gobernador de provincia, por imperio de la Constitución Nacional, puede actuar como agente del gobierno federal. Bueno, es Entonces, es que era el sí, 128. sí. Entonces, de alguna manera creo que Fiscalía de Estado correctamente hizo funcionar al Poder Ejecutivo bajo esa lógica. Y entonces no había necesidad de dictar decretos. De todas Claro, maneras, adhería a las exactamente, normas dictadas por por el el Ejecutivo DNU. Nacional. Es verdad, lo decían. Entonces, ahí me parece que fue una solución muy inteligente del fiscal de Estado. Doctor, ¿considera que es viable que puedan votar los extranjeros con residencia en la provincia? De hecho, en las municipales hay un padrón Ujú. específico. Ahora que está como tojón, se viene el voto Se extranjero. viene el voto extranjero. Así que eso sí. Eh, Ahí está la discusión, O cuánta extranjería con la se residencia. permite y ese tipo de cosas. Pero sí, en principio ya en las elecciones locales están. ¿Debería incorporarse en Santa Fe el balotaje? Esto tiene que ser, me parece, muy articulado, porque vuelvo a la experiencia del 94, y hay un articulito que salió hace unos pocos días de unos politólogos peruanos sobre el vaciamiento del componente representativo de la democracia, no solamente los problemas que se generan por el vaciamiento del componente liberal, o del componente republicano, o del componente de derechos, por los autoritarismos, sino también por las excesivas fragmentaciones que se van dando. Y esto es como los mecanismos de relojería. Si uno toca algo, uno sabe que está tocando todo. Entonces, una regla aislada puede generar demasiadas tensiones. Por eso, en el 94 se hizo esa regla tan particular, tan argentina, de cuándo se va al balotaje. Como el balotaje a la Argentina. Claro, pero había una razonabilidad de decir, si alguien ya llega al 40% y que en general el Congreso está pegado a esas elecciones, que trate de gobernar esa mayoría. ¿Por qué? Porque también hay una lógica, una dinámica política argentina donde también es de alguna manera fácil construir una mayoría opositora artificial a alguien. Sí. Un 60% contra alguien. Ahora, esos fueron advertencias que se tomaron de dos modificaciones que hubo en los sistemas parlamentarios republicanos europeos, la Ley Fundamental de Bonn y la Constitución Española, que copia el mecanismo. ¿Qué es lo que pasó durante la República de Weimar? Durante la República de Weimar había posibilidad de censurar a los ministros del gabinete, no solamente al primer ministro, al canciller alemán, sino también a los restantes ministros. Yo no recuerdo, pero hubo más de 100 censuras. No hay gobierno. No había gobierno. ¿Qué eligieron los alemanes? Nosotros no podemos adoptar el sistema de Westminster porque nos va mal. Tenemos sistemas de pluripartidos, de tremenda atomización. Ellos tenían 2 partidos,
básicamente siempre, Laborista, ¿no? exactamente, conservadores y laboristas en la época moderna, perantores y mix, desde el siglo XVIII, ¿no? Y entonces, cuando había que remover al canciller, inventaron la regla de que en un determinado periodo de tiempo las mayorías negativas contra el canciller en gobierno tenían que proponer un canciller de reemplazo, si no, no hay tutía. Y los españoles hicieron lo mismo. Yo me acuerdo cuando estudiamos esto en el Centro de Estudios Institucionales, entre el 49 y el 92, que produjimos, que publicamos nuestras investigaciones, había habido 2 censuras constructivas en Alemania. De más de 100 en 10 años, pasaron a 2 en 50, tal cual. Entonces, eso estabiliza. Cuando usted tiene una regla que permite que una mayoría muy momentánea pueda poner a quien maneja los hilos de la administración, va a tener en algún momento un choque con el Congreso, porque el Congreso no le responde en la misma cantidad de votos. Sí. Entonces va a tener un presidente con un Congreso sistemáticamente en contra. Entonces se le iba a reproducir a usted el famoso deadlock, los famosos empates, donde alguien tiene legitimidad en el Ejecutivo y alguien completamente distinto tiene legitimidad en el Ejecutivo. Entonces se dijo, bueno, miren, si alguien llega a 40 y saca más de 10 puntos, no generemos mecanismos artificiales agregativos de preferencia. Ya está. O si alguien saca más del 45 y araña, era el ejemplo de Cámpora versus Balbín, que Cámpora llegó al 49 y Balbín que dijo que a lo mejor gano. Si acumulo todas las preferencias negativas en contra del camporismo. Entonces, si alguien saca más del 45, bueno, después, por eso digo que el tema del balotaje hay que verlo dentro de una lógica más amplia. No es que no quiera responder si balotaje sí o balotaje pero no. acá, por ejemplo, se ha dado gobernadores que han ganado por pocos votos y se ha dicho que a lo mejor no tenía la legitimación política para gobernar, pero eso no se condice con lo que dice usted, la conformación de la mayoría, el legislativo es de otra. El problema es que hay que tocar también el legislativo, porque los constituyentes del 62 que estaban trabajando de urgencia durante un golpe blando cívico-militar, si se quiere, ¿no? Sí, lo entrevistaba el doctor Iribarne. Todavía no había... yo me imagino, a lo mejor Danilo a lo mejor le hubiera contado de que estaban esperando el decreto de intervención. Digo que lo hicieron rapidísimo. Por eso digo. Que perdieron el grabador donde está todo grabado. Usted ve las discusiones, por ejemplo, y prácticamente no hay discusión de la Asamblea. Cuando uno pide la historia, no había prácticamente, tal cual. Entonces, dijo que eran súper enriquecedoras, pero que no quedó ningún testimonio. No quedó. Estaba el tema también de qué hacer con el peronismo, que estaba proscripto. Entonces, la UCRI, ¿qué pensó básicamente? Porque hay mucha influencia italiana. Usted va a ver, digamos, con la... bueno, entonces coincido con el doctor Quilibarda. Usted va a ver, por ejemplo, la idea de la autarquía como ente territorial, ente autárquico territorial a los municipios, que no lo dice exactamente la Constitución, por eso se planteó la discusión en Rivademar y en Federación de Cooperadores Escolares. Usted va a ver, por ejemplo, ese magnífico artículo que es el artículo 8, de que el Estado tiene la obligación de remover todos los obstáculos para la igualdad real de todas las personas. Re avanzado. Súper avanzado, digamos, esto era tomado textual. Bueno, eso no está en la Constitución, pero digamos fue la misma generación. La misma generación del 62 bueno, saca la ley, exactamente saca la ley de 10.000, pero eso es correcto. Pero la corriente italiana. Y es la corriente italiana. Y armar un gobierno minoritario, por eso se toma la lista de 28. Entonces, el gobernador, aunque gane por poco, se le dio una cámara. La mayoría eficaz. Exactamente. Y eso tiene una lógica. Entonces, para incorporar una regla de balotaje, habría que ver bien cómo se forman los otros 2 órganos de gobierno. Por ejemplo, nosotros en el centro de estudios, primero en el Consejo y después en el centro de estudios, siempre pensamos, por ejemplo, en senados asimétricos. ¿Cómo es eso? No pueden tener la misma competencia
que tiene la Cámara de Diputados. Y esto era propio también de una experiencia política de Alfonsín, donde una serie de leyes fundamentales se le pararon o se le modificaron en el Senado. Entonces el Senado alemán tiene esa, tienen legitimidad de origen distinta, porque los mandan los Länder directamente y tienen representación proporcional a la población de los Länder, pero está suavizada la diferencia, van de 3 a 5, y al mismo tiempo no tienen las competencias, el Bundesrat no tiene las mismas competencias del Bundestag. Por eso digo que hay cosas que están como todas engarzadas, y si se discuten separadamente... No, está las muy bien lo lógicas, que dice, que el balotaje... pero eso para tener en cuenta, el balotaje se tiene que tener en cuenta en función del órgano legislativo, no también, necesariamente. O sea, también, no porque si no necesariamente. se arma se termina generando si usted tuviera DONT, por ejemplo, si no tuviéramos la mayoría eficaz, si no tuviéramos puro DONT, Que es lo que plantean muchos proyectos de entonces, reforma. claro, usted va a tener un gobernador elegido en un momento en contra de alguien, pero después va a estar inmovilizado porque tiene una Cámara de Diputados completamente atomizada. Y que tiene que ver con los regímenes políticos que, por ejemplo, lo contó el doctor Bonfatti, también lo entrevistamos acá, que con el tema de las boletas, cuando se aplica la boleta única, significó de que al no estar la boleta sábana puede uno elegir un gobernador y tener eso fue tener también una conformación del legislativo tal cual, completamente distinta. Él tuvo gobierno en minoría en las dos cámaras. Así que bueno, ¿está de acuerdo con que se incorpore la figura del jefe de gabinete provincial? Tal como está, me parece que fue producto de una negociación muy intensa en el 94. Me parece que... ¿Qué es lo que buscaba Alfonsín con ese...? Alfonsín estaba buscando un primer ministro, digamos, una cosa así más parlamentarizada. Y entonces algunas modificaciones que obviamente por producto de que el peronismo no quería esa parlamentarización creciente del sistema, hubo algunas reglas, como por ejemplo la de informar mensualmente, pero si uno no tiene algunos incentivos institucionales importantes para que esas normas se cumplan, no tiene mucho sentido nombrar un jefe de gabinete. Creo que tendría mucho sentido si pudiera haber modificaciones, por ejemplo, para poder remover esa jefatura de gabinete, las interpelaciones, etcétera, etcétera, el cumplimiento irrestricto de un mes a diputados, un mes al Senado, un mes allá. En ese sentido sí, me parece que sería muy importante porque generaría un vínculo con el público y con la Asamblea de Representaciones Popular muy importante. ¿Introducir eso a nivel provincial? No, por eso digo, sí sería bueno en tanto y en cuanto tenga esa dinámica. Tengo una dinámica o tengo unos incentivos como para poder generar esa dinámica. Exactamente, ¿no? Como un superministro encargado del presupuesto. Exacto, sí, o sea, eso estaría en contra a nivel provincial. De cristalizar, de hacer una movida institucional tan importante como una reforma para tener un jefe de presupuesto, me parece que no tiene sentido. Habría que repensar entonces los incentivos para que tener una dinámica de rendición de cuentas. Doctor, pasando a uno de los temas también que es reclamado para una reforma de la Constitución Provincial es la autonomía municipal. ¿Se puede dar autonomía plena a un municipio vía legal o necesariamente debe darse la reforma de la Constitución Provincial? No, hay un dictamen de la Fiscalía de Estado que conduje durante el gobierno del doctor Wiener, en el que le dijimos al doctor Wiener que podía presentar un proyecto de autonomía por ley. Hay una discusión excesivamente semántica, porque en la Constitución Nacional se dice que son las constituciones las que deben garantizar la autonomía municipal. Y digo que es excesivamente semántica porque claramente el propósito que tenían los constituyentes del 94 es zanjar
la disputa que había habido en torno a dos casos de la provincia de Santa Fe en Corte. La Corte, con dos integraciones, en Riva de Mar dijo son autónomas, en la otra dijo no hace falta que definamos si son autónomas o no, en Federación de Cooperadores Escolares, dos casos de la Municipalidad de Rosario. Con esa discusión constitucional con en la cabeza... Administrativista versus constitucionalista. Está bien, pero digo así, pero con esa discusión o con ese telón de fondo, los constituyentes dijeron las municipalidades son autónomas. Entonces no tiene mucho sentido, digamos, cuál es el sujeto que la garantiza, si la provincia o si la constitución de la provincia. 30 años después, el año que viene, cumplimos 30 años de la reforma, ¿no? No tiene sentido seguir haciendo ese tipo de discusión semántica, porque la discusión de fondo, la discusión de sentido, la discusión de contenido, fue decir los municipios son autónomos. El régimen municipal que la provincia debe garantizar por el artículo 5 es un régimen de autonomía. La Constitución Nacional no embarcaba a las provincias en procesos constituyentes, claro. No las obligaba a la Constitución, que la provincia que podía entrar en un proceso constituyente, bien, y la otra lo otorgará por ley, porque son los alcances lo que se garantizarán por ley. Pero los municipios en la República Argentina son autónomos, no porque los decidan las provincias en sus constituciones, que están dependiendo de la provincia, son autónomos. Sino porque la Constitución Nacional les dice a las provincias, señores, señoras, ustedes tienen que garantizar municipios autónomos. Me parece que no hay mucha discusión en torno a ese punto. Doctor, y si se habilita una reforma o se hace por vía legal, ¿qué efectos prácticos tendría la autonomía municipal en ciudades como, por ejemplo, Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado? Sí, las circunscripciones judiciales, por así decirlo. Venado, Reconquista, Rafaela, Santa Fe y Rosario. Depende de los alcances, como uno diseñe la ley. ¿Pero piensa que puede tener policía propia? Desde ya. Como en desde ya, Ciudad Autónoma como en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde ya, que uno de los efectos podría, y tal vez si usted me pregunta, ¿no piensa que la seguridad es solamente exclusiva de... ¿El Ministerio de Seguridad es solamente exclusivo del Ejecutivo o puede ser una facultad común? No, porque los problemas que tienen, hoy sabemos que los problemas de división política tienen que ver con las economías y las externalidades que se dan por divisiones políticas arbitrarias. Entonces no hay nada que haga imposible de que haya una seguridad o que genere externalidades, digamos, efectos externos indeseables. No es eso, pero digo muy rápidamente, digamos, el concepto de externalidad. No hay nada que un área metropolitana no se pueda encargar. Entonces, en realidad, en las metrópolis nosotros ya no es una autonomía municipal, sino la autonomía de un área metropolitana deberíamos estar pensando, porque si no, sí hay aprovechamientos de habitantes de una municipalidad que no contribuyen a tener fuerza de seguridad, a tener salud, a tener justicia, y demandan los servicios que tiene otra ciudad. Entonces, me parece que las autonomías hay que pensarlas en términos de otra escala, donde estas externalidades no se den y donde, por decir, seguridad regional. Entonces, el Gran Rosario podría tener una seguridad regional. Creo que no me acuerdo con qué entrevistado lo hablamos, de decir, ¿cuál es el límite para establecer este municipio tiene autonomía y este no? La población, el nivel de productivo. Hay muchas cosas, hay muchos factores. Esto está en economías de ciudades. Hay que ver, básicamente, hay que alejarse a veces de las discusiones jurídicas, pero quienes hacen economías de ciudades perfectamente tienen calibrado los servicios públicos que se deben dar, si interesa la densidad poblacional o no, hasta qué punto, los niveles de contribución, ¿no? Los niveles de comunicación y de intersección, ¿no? Cuán compenetrado una ciudad está con otra. Entonces, a lo mejor por eso digo, el marco no debe ser el viejo municipio, sino el área metropolitana. Exactamente. Doctor, pasando a otro de los órganos de poder del Estado, legislativo. ¿Cuál es su opinión sobre los fueros legislativos? ¿Considera que los legisladores deben ser protegidos por la inmunidad de proceso? Lo dije en un dictamen, no. Sí, eso, no.
No, incluso creo que la Constitución ahí, digamos, no comanda. La Constitución provincial del artículo 51 claramente no comanda, por esto que decía, igual que en voto joven, hay algunas cuestiones que impactan sobre la Carta de Derechos, hay algunos instrumentos jurídicos superiores a nuestra Constitución, guste o no guste, eso está escrito en el artículo 31, la segunda regla, una es la regla de supremacía, y la segunda regla es la de la obediencia que le debemos las autoridades provinciales a todo el bloque de constitucionalidad federal. Y por otro lado, hay determinados esquemas normativos, tratados internacionales, por ejemplo, que impactan en la lógica de funcionamiento o en la dinámica de funcionamiento de nuestras instituciones de gobierno. Sí. Entonces, ahí nosotros tenemos una cláusula del artículo 30, segundo párrafo de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que exige un buen balance entre respeto por el trabajo parlamentario y lucha contra la corrupción. Si ese respeto se rompe, si directamente un fiscal no puede investigar. Entonces después sí puede venir la protección, pero si un fiscal directamente... un fiscal y la justicia detrás. Un fiscal, la justicia, digamos, como quiero decir, como sea. Pero, digamos, la fase, digamos, de investigación, juicio y condena, condena, digamos, eventual, no se dan estos tres pasos cuando uno impide o pone un obstáculo a la investigación pero misma. Lo que se dice del otro lado, algunas personas que son senadores o diputados provinciales, es decir, bueno, pero existen en lo que se llama lawfare, es decir, es una protección que tengo ante procesos judiciales armados. ¿A usted le parece que esa realidad existe en nuestra provincia o no? Mire, la realidad esa en la provincia no existe. La realidad, digamos, también del lawfare, digamos, tampoco existe, digamos, a nivel nacional, digamos, tal, digamos, es prueba. Es prueba. Los jueces están para mirar prueba, para mirar evidencia. Como para eso el hay proceso judicial como para persecución política. Claro, para eso hay razonamiento institucionalmente escalonado. Y por otro lado... La verticalidad. Claro, pero digamos, pero además la verticalidad, pero yo diría no verticalidad de un mismo órgano. De un mismo órgano, sino que, digamos, razonamiento práctico escalonado en términos institucionales hay un juez de primera que es controlado por un juez de segunda, que es controlado por un superior tribunal de provincia, que es controlado a su vez por... Y después Fiscalía y Defensa se controlan en cada una de estas instancias. Entonces, no. Y la otra cuestión es que investigar no es acusar. Investigar no es acusar. Investigar es investigar. Yo imputo y a partir de ahí, en la lógica de nuestro código, comienzo a investigar. Puedo terminar con una acusación, puedo no terminar en una acusación. De tal manera que no hay fuero. Se rompe, vuelvo a repetir, se rompe el esquema de un tratado internacional que me dice, usted tiene que hacer un balance, es decir, no le tiene que dar ni la razón al fiscal de antemano, ni tampoco al parlamentario. Si yo directamente digo, usted acá no puede ingresar a investigar, entonces directamente no hay ninguna, o sea, ya no se puede, claro, no hay ninguna posibilidad de que el fiscal tenga un pedacito de espacio como para moverse. Para ejercer su función. Para ejercer su función, tal cual. Doctor, ¿considera que se debe mantener la bicameralidad? ¿O este no, modelo de Alemania? Me parece que la bicameralidad hay que replantearlo. Hay muchas vías para el replanteo, puede quedar, pero me parece que esto exige una discusión. Porque, por ejemplo, qué sé yo, digamos, Córdoba, una provincia grande, yo no creo que nosotros tengamos regionalmente, en el norte, por ejemplo, o en el sur, o en el centro, identidades regionales tan fuertes que justifiquen un Senado. Porque el Senado es o una Cámara de segunda lectura, o en los Senados federales es porque hay alguna cuestión identitaria de los Estados miembros de la Federación. Muchos senadores provinciales dicen que son súper importantes en su pero déjeme terminar esto. El federalismo es una técnica de descentralización, pero cuando se adopta como federalismo es producto de que hay estados preexistentes a una unión. Y entonces esos estados tienen que estar representados en un órgano del gobierno de la Unión.
Sí. Entonces, en una provincia, usted debería sostener, o como técnica de control, como técnica Que de tiene representación descentralización, previa. que entonces tiene una segunda cámara. Algunas provincias o la ciudad autónoma dicen, bueno, puedo reemplazar con mecanismos de segunda lectura, para que haya una pausa entre lo que primero escribí y después que venga la reflexión. Esta es la Sí. idea que Que estaba en viene el de Roma. Senado, tal cual. Senado del Federalista, producto de los balances del Senado romano, para controlar a los Plan tribunos de la Franklin. plebe, ¿no? Eh, Ahora, para sostener un Senado en sentido fuerte, usted tiene que sostener que el departamento Castellanos tiene una identidad preexistente a la provincia de Santa Fe, que el departamento general obligado tiene una identidad Tal. preexistente. Entonces, usted tiene que decir que el departamento de la capital, ¿qué le van a decir los capitalinos? ¿Qué puede decir Santa Fe? Nosotros tenemos el alfajor constitucional. Somos de Entonces, Colón o de... o de Unión, pero quiero decir, tengo el alfajor constitucional, entonces merengo subiría, le daba. Eso es realmente una identidad a tal punto de tener una Cámara de Justificar. Representantes especial. Digo, no, por eso, digamos, hay otros mecanismos para asegurar que los departamentos con menor peso específico, con menor densidad poblacional, con menor desarrollo económico, puedan también tener una sobrerepresentación y no quedar sistemáticamente insularizados por el juego indebido de las mayorías. Eso es lo que digo, hay que pensar en estos mecanismos compensatorios O sea, si para usted ver... fuera convencional y constituyente para una futura reforma, propondría sistema de unicameralismo con estos mecanismos Con algún de... mecanismo, no sé si lo... Quiero decir, hace mucho que no estoy pensando la Sí. reforma constitucional, simplemente... Debería. Pero digo, si uno tuviera que ponerse a pensar la experiencia comparada, provincial, digamos, del derecho público local y del derecho público comparado, hay otros mecanismos que permiten tener la funcionalidad del Senado sin tener un Senado. Porque la otra también, usted tiene un Senado donde gana por un voto y tiene un solo color político. Y me parece que no deberíamos tener un Senado exactamente como el Senado federal, el Senado de la Nación, donde van dos por mayoría y uno por minoría. Eso me parece que no, me parece que eso lo trabaría, tiene un costo institucional Y el proyecto que tenía el Frente Amplio enorme. Progresista de que eran por regiones, hacer 5 nodos con Bueno, por eso es lo que le digo, digamos, pero por regiones a lo mejor a lo basada en mejor otro tipo de representación productiva, exacto, otra división de la provincia, otra división política de la que tenga otros provincia. fundamentos Eso es lo que hablo con los mecanismos compensatorios. Hay que pensar bien si hay otra representación posible para las regiones que tiene la provincia de Santa Fe. interesante la opción. Ujú. Doctor, Y también sí, eso se debería completar con el tema de que tiene que tener algunos temas específicos. eso es lo que decía que... Lo que yo decía de los alemanes, digamos, tiene que tener, como y el Senado nuestro, algunos proyectos Que eso ingresan lo por tiene el Córdoba. Senado, por eso digo, hay ejemplos en el constitucionalismo provincial donde nadie ha perdido. Unicameralismo no significa la pérdida de representación de lo estadual No, departamental. para nada. Puede hasta tener más departamentos. Usted puede exigir, por ejemplo, que determinados departamentos tienen que tener en lugar de un diputado, dos diputados. Puede tener, por ejemplo, sistemas de elección proporcional por una mitad de la Cámara y por proporcional, y por otro lado tener mecanismos de elección uninominal. Entonces ahí usted ve cómo esa uninominalidad puede funcionar. Puede tener más circunscripciones uninominales y generar sobrerepresentación en los departamentos más vacíos y generar subrepresentación en los departamentos más populosos, más poblados. Yo digo, eso me parece que es debatible, me parece que eso es muy debatible. Se hablaba mucho en el Consejo Municipal, si fuera autónoma Rosario es un representante por cada barrio, cuando hay barrios re super populosos, no se tendría que hacer un mix de Tal cual, representación tal cual, igualitaria por cada barrio y después
Y a lo mejor algunos tienen que representantes estar... poblacionales por cuerpo único. Exactamente. Doctor, entonces, ¿qué le parece a algunos proyectos que se han presentado en cuanto a incorporar 2 bancas para la lista que obtenga mayor cantidad de votos y una para la primera minoría en el Senado? No, yo estoy en desacuerdo con eso. Sí, en el Senado no hay que aumentarlo, al Senado hay que reestructurarlo. En cuanto a su representación. Representación, competencias, digamos, es un cuerpo para trabajarlo. ¿Debería la legislatura tener al cargo la designación del jefe de policía como un acuerdo que se le da a determinados funcionarios provinciales? No tengo una respuesta sobre eso. Uno puede entender por el conflicto de inseguridad permanente que estamos viviendo los santafesinos, pero no sé si es exclusivamente la legislatura la que debería nombrar, si debería ser un nombramiento del Ejecutivo con acuerdo legislativo, si es el único funcionario que tendría que ¿O paralizaría, pasar. a lo mejor no logra el acuerdo y quién conduce la policía? Creo que la conducción de la policía, mi primera sensación, mi primera respuesta es que es una conducción civil y política, y no sé hasta qué punto una entitulación de semejante naturaleza terminaría fortaleciendo la jefatura de la policía por la propia policía. Es decir, hasta qué punto eso lo automizaría. Y me da la sensación de que lo que tiene que haber muy claro en la provincia es que tiene que haber un mando civil, no autogobierno policial. ¿Y está de acuerdo con que tenga su propio gremio la policía o no? Que esté como ahora, porque justamente son fuerzas donde tienen el monopolio. No es una cuestión constitucional, me parece eso. No es una cuestión constitucional que debería responder la Constitución. Doctor, ¿debería reconocerse constitucionalmente el principio de paridad de género, sobre todo para el acceso a cargos de origen electivo y para cubrir los cargos en el órgano judicial? No, y aclaro, me parece que no, porque me parece que el principio que tiene que dominar siempre es el mérito. La idoneidad. La idoneidad. Estos son todas... Hay, me parece, ciertos sesgos que por ahí se dan en forma inconsciente como que son leyes permanentes. Las leyes de paridad, las leyes de cuota, y son todas leyes transitorias. Eso está muy acciones claro. Positivas. Eso son acciones positivas ordenadas por la Constitución Nacional. Yo incluso dije algo cómo funcionaba ese artículo 37, me parece, en términos de los primeros experimentos municipales en materia de paridad de género que se dieron para las elecciones del 19, que tuvieron dictamen favorable de la Procuración Fiscal Electoral, pero el Tribunal Electoral... De hecho, hubo una lista única de todas lo invalidó. Eran 5, me parece, 5 municipios que habían presentado estas leyes, estas ordenanzas de paridad. Y lo que dije ahí es que me parecía... es decir, no es que me parecía bien, sino que dije, están ajustadas a Constitución porque no gobiernan de nuevo las leyes provinciales, sino que gobierna el bloque de Constitución Federal. Pero todo eso es transitorio, todo eso es transitorio, lo que es cuota. Claro, está bien que se garantice legalmente, pero no es necesario que esté en la Constitución. No, por eso digo, no se puede llevar un principio de paridad a la Constitución, porque entonces, digamos, usted está diciendo siempre... A ver, ¿por qué no pensar el 60% de mujeres gobernantes? ¿Por qué los movimientos de género a la defensiva? Porque esto es una propuesta a la defensiva. Soy víctima histórica de discriminación y subjuzgamiento, quiero alcanzar la igualdad real. Eso no es el objeto. Los cargos electivos no están, no tienen que ser distribuidos igualitariamente ni por edades, ni por género, ni por sexo género. No, tienen que estar distribuidos en función de la idoneidad de quienes se supone que va a acceder al cargo. Por lo tanto, todas las medidas que se tomen de cuota en general, que pueden ser más o menos de paridad, son todas medidas transitorias. El día de mañana, digamos, hay 70% de mujeres, perfecto. ¿Cuál es el problema de que
No, se tiene que de buscar otro de que sector gobiernen que... el 60-70% de mujeres, que es una Corte Suprema constituida por mujeres. Claro, que pasa el Digo 50%. pensando, que pase el 50%. Yo la verdad que no le veo dificultad una vez alcanzadas las Claro, igualdades podría jugar hasta en reales. contra. Puede jugar en contra, como jugó en contra la ley de cupo del tercio. En lugar de ser un piso, terminó siendo un techo. Ujú. Entonces, no es solamente por la posición estratégica, sino que me parece que lo que tiene que, la esfera, hay un libro fantástico de Michael Walzer que se llama Esferas de Justicia, que hay determinadas esferas de nuestra vida social, que cada una está gobernada por un principio distinto. Entonces, el acceso al cargo no está gobernado por el sexo género del postulante, tiene que estar gobernado por la capacidad de idoneidad o la confianza que genera en función de su idoneidad potencial en el elector. Es otra cosa distinta. Sí, lo que pasa que se Entonces, da... llevarlo a la Constitución, no. Entiendo el que es verdad, lo que a lo mejor, porque podría ser hasta un privilegio tener o ir en contra si está en la Constitución, Pero, digamos, pero muchas no, veces las mujeres, o sea, hasta el 47, que fue la ley en el gobierno de Perón, las mujeres no podían ni votar, y menos acceder a un cargo. no, pero a ver, hay una cosa que está muy clara, sobre el problema del sojuzgamiento histórico y la opresión que ha tenido la mujer. No solamente en términos políticos hasta el año 47, sino cuando algunos amigos critican mi jurisprudencia sobre género, digo, nosotros hemos tenido madres, pertenezco a una de las últimas generaciones que hemos tenido madres que no tenían la patria potestad sobre nosotros. Entonces, No podían disponer bien. no podían, y tercero, o tercera o cuarta fase, si usted quiere, las mujeres no matan a varones. Alguien puede presentar, sí, casos excepcionales. Siempre hay una excepción que termina confirmando la regla. Y las economías domésticas las padecen las mujeres porque tienen todo este problema, como para decirlo menos suave, sobre trabajo no remunerado. Sí. Bien, todo lo que sirva eso para avanzar, los instrumentos constitucionales que sirven para avanzar, fantástico. Ahora, la pregunta es, yo lo cristalizo de acá a 200 años, cuando escribo una constitución, Claro. yo no estoy Para pensando generaciones para las futuras. generaciones futuras. Entonces, ¿qué dijo la Constitución Nacional? La Constitución Nacional dijo, mire, este es el objetivo que nosotros tenemos que alcanzar. Entonces, acá el objetivo no es, a ver, ¿cuánto, por ejemplo, corte de 7, ¿quién se lleva la séptima vocalía? Pregunto, porque si es paridad, alguien va a estar dispar. Tal cual. Entonces, digo, esto es de naturaleza legal porque es aspiracional. No voy a cristalizar. ¿A dónde se aplica la paridad? Claro, No es para todos lados. Yo no puedo cristalizar una esfera de la vida social en la que trato de, como elector, Sí, trato de derribar adivinar, barreras invisibles. pero trato de adivinar cuál es la idoneidad del postulante, el mérito del postulante. Entonces, que tenga una sociedad perfectamente dividida, los varones votan esto y las mujeres votan esto. Digamos, el proceso aspiracional que implicaría eso, yo no veo, digamos, que sea una sociedad deseable donde la paridad me comande. La segregación. Que la paridad me comande los cargos públicos. No, la paridad, digamos, puedo decir ahora. ¿Por qué? Porque tengo que tener un entrenamiento. Mire las paradojas. La Cámara Civil y Comercial de Santa Fe no tiene una sola representante mujer y venía de tener 4 sobre 9. Entonces, le digo, hay que eliminar barreras, hay que eliminar obstáculos, hay que generar acciones afirmativas, hay que consagrar algunas cosas condicionalmente, no.
Porque el día de mañana, 55 a 45, 58 a 42, tengo que tener esa flexibilidad. Exactamente, sí, sí. Pues, es mi opinión. No, coincide con muchas personas que hemos entrevistado. Pasando a órganos de control. ¿Qué órganos de control? Perdón, Sí, quede claro, digamos, que uno está a favor de la ley de paridad. Una sí, cosa es sí. si la ley de paridad yo la voy a meter 200 años o 50 años o 60 años en una El doctor constitución. Lewis piensa igual, dice, estoy de acuerdo con paridad, pero no en la Constitución. No, no, ahí está. Lo dijo y también, porque hoy son las mujeres, pero mañana pueden ser, no sé, colectivo trans, mañana Necesito subir a persona. otro, igualar a otro. No sé. Doctor, órganos de control. ¿Qué órganos de control sugerirían se incorporasen a una futura reforma constitucional más allá de los conocidos como los extrapoderes que estableció la Nacional en el 94? No, yo más que más que los tradicionales, y es medio difícil salir, digamos, de esos paradigmas. Lo que sí me parece que nosotros deberíamos estar pensando en una reforma constitucional futura es cómo le insuflamos a las constituciones nuestras y a la vida cotidiana nuestras de mayores niveles de participación y toma de decisión. Más que controlar cómo nos hacemos... La democracia semidirecta. Tal cual. O Más esos de mecanismos, mayores participación. más que de Recall, control, digamos. ¿Qué piensan? No tengo nada, digamos. Sí, me parece que me parece que este experimentalismo democrático debería afincarse más en la lógica o en la dimensión de lo local. Entonces, como para tener, me parece que eso, por ejemplo, deberían ser a lo mejor previsiones el espacio para decidir, el espacio presupuestario podría ser a lo mejor un poco más generoso, por ejemplo, en presupuesto participativo. Claro, muy bien. Mecanismos en los municipios que permitan, como el otro día vi que se discutió un caso que estamos llevando nosotros en el arroyo Ludueño, un caso de remediación, y en el Consejo se discutió, algunos concejales discutieron con todas las ONG cómo se encaraban este tipo de remediaciones ambientales estructurales. Entonces estoy pensando en esas cosas. Estoy pensando en pequeñas asambleas donde, por supuesto que la gente... Se escuche de manera directa a las personas interesadas. A los afectados. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre la creación del MPA y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de manera legal? Y también... Bueno, pensar mucho también, eso me retrotrae... Con la acordada. A fines de 2008, me acuerdo que produjimos una innovación en materia de asesoría del Poder Ejecutivo, que empezamos a emitir dictámenes en materia de proyectos de ley. Vino con una preguntita del ministro de Justicia de aquel entonces. Órganos consultivos también se pueden ver. El doctor Superti, acerca de cómo nosotros imaginábamos la posición constitucional de estos dos órganos, y nosotros dimos la respuesta, que es la actual. O sea, todo el proceso de reforma de MPA y SPPDP es a partir de un dictamen nuestro en Fiscalía de Estado, de diciembre de 2008, donde sentamos las bases para solidificarlo, si se quiere, con esta autonomía y esta autarquía que presentan, inscriptos en la lógica de tres poderes, entonces en el Poder Judicial. Y fue una de las mutaciones constitucionales que produjo el gobierno del doctor Wiener, porque eso no estaba pensado en la Constitución, alojar entes descentralizados en el Poder Judicial. Sí estaba pensado para el Ejecutivo, pero jamás estuvo pensado contar con esa especie de entes descentralizados que hoy son... La Constitución queda chica y se tiene que agrandar. La Constitución quedaba chica y nosotros produjimos el dictamen y no hubo ningún problema con esa mutación constitucional que sugerimos. ¿Y le parece, está de acuerdo cómo está regulado, cómo está hoy bien estructurado el MPA o el Servicio de la Defensa?
es para otra charla. Bueno, no debe tener sus críticas. Sí. No dijo sí. No, es que yo creo que hay desbalance, me parece, digamos, en cómo está No, porque trabajando. algunos proyectos de reforma de la Constitución proponen No, de los que sean proyectos, electos popularmente el fiscal regional o el fiscal o el general. fiscal general, no, a ver, para constitucionalizarlo la respuesta es claramente positiva. ¿Bajo qué diseño habría que repensarlos? Porque usted no puede tener un general, en principio, usted no puede tener un general eh, como lo tiene hoy articulado vis a vis los regionales. Lo dijo el ex fiscal general, dice yo tengo que aplicar y no puedo Jorge porque Baclini. sí, Digamos, se le dificulta el si usted quiere tener un ejercicio de la general, política que claro, si él... usted quiere tener un general con el nombre de general, lo tiene que tener bajo otra lógica. Si usted quiere tener un primos interpares, listo, fantástico. Es uno más. ¿Y le parece bien que tenga en una futura reforma a la Constitución provincial tenga origen electivo o no? Que él, mediante un concurso y de manera Mire, indirecta... le voy a responder esto ahora, digamos. Hay muchas cuestiones que podrían ser ensayadas. Yo no me animaría a contar con fiscales tan poderosos, si se quiere, con un solo vínculo electoral sin tener algún tipo de contrapeso. No, y además propuesto por partidos Primero. políticos, que ya partimos de... Segundo, creo que habría, me parece, una interferencia en la independencia e imparcialidad de los fiscales. Hoy con el nombramiento tal cual está, sí claro que los partidos políticos o los partidos con representación parlamentaria hacen sus legítimos cálculos políticos, pero una cosa es que hagan los legítimos cálculos políticos de donde el principio es no tengo que tener ningún vínculo a lo que sería una presentación donde ya están los vínculos preestablecidos. Sí podría pensarse mecanismos de enmienda de la Constitución que no la hagan tan rígida en algunos. Usted puede tener distintos mecanismos de reforma. Puede tener uno general que es rígido, que la rigidiza, que la trinchera, que justamente dice, yo como generación tuve éxito, quiero que las próximas generaciones, ¿no? Por eso los americanos hablan de la mano muerta del pasado que nos gobierna, Sí. y por eso algunos jueces de la Corte han dicho, no, a mí no me gusta que me gobierne la mano muerta del pasado, esto es una constitución viviente, y por lo tanto la tengo que interpretar para resolver los problemas constitucionales que tengo hoy. Pero la pretensión de la generación que triunfa es de comandar, atrincherar esas normas que las nuevas generaciones van a tener que adaptar su vida a estas normas de rango superior. Ese atrincheramiento usted lo puede hacer más flexible por sectores, por ejemplo. Entonces usted puede volver a reunirse dentro de 5 años, dentro de 10 años, cuando hay una dinámica específica que usted se da cuenta de que puede ir a otro nivel, que puede comprometerse, por ejemplo, con la elección popular, y entonces sí puede, en esos casos, llevarlo a la Constitución. Si no, eso yo lo dejaría, por el problema del atrincheramiento, lo dejaría que lo decida la legislación ordinaria. O que lo habiliten las cláusulas transitorias para canalizarlo Sí, por... pero por eso digo, está bueno a lo mejor que nosotros constitucionalicemos alguna función, alguna cuestión de estos dos nuevos órganos que tenemos y dejemos librado a la política ordinaria, que no está mal ver la política ordinaria, que diga, mira, sí, por los próximos 10 años, 15 años, los vamos a elegir popularmente. Porque son los que miden la oportunidad. Podemos decir, bueno, esto lo podemos revisar constitucionalmente dentro de 5 años y vemos a ver cómo nos fue. Pero ahí está lo que yo le planteaba de la desconfianza. La idea de la Constitución tan especial, tan atrincherada,
es producto de una desconfianza que tenemos sobre la política ordinaria, de que la política ordinaria va a ser tremendamente opresiva, las mayorías van a desintitular a las minorías de sus derechos, por lo tanto tenemos que poner una corte de justicia, un vocero especial de esas minorías cuando se trata de la interpretación de la ley. Digo, hay algunas cosas, me parece, que no hay que llevar a la Constitución, que no hay que reclamarle a la Constitución la solución y frizarla, sino que a lo mejor algunas de estas cuestiones podemos ir, bueno, viendo cómo esta institución va madurando. En lugar de interferirle, decirle, yo llevo todos los principios de elección, periodicidad, competencias, poderes, lo pongo, termina siendo una constitución código. Y me parece que las constituciones códigos no son las adecuadas, no terminan teniendo éxito porque la idea de regla, la idea de código que nosotros hemos difuminado en el Código Civil y Comercial con la cantidad de poderes delegados a los jueces, es como una idea contraria al código. La idea del código es la idea de regla, y cuantas más reglas yo meta en la Constitución, más chance de romper la Constitución tengo. Entonces uno tiene que dejar que la Constitución se adapte a sus tiempos. Claro, que vaya madurando esta Constitución o esta caracterización de la Constitución que hacía la doctrina alemana de fines del siglo XIX, de las mutaciones constitucionales, que sin cambiar la Constitución permiten adaptar algunas de las cláusulas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, una mutación constitucional, el Código Aeronáutico. En la Constitución del 53-60 nadie dice quién redacta el Código Aeronáutico. No está. Nadie establece la competencia del Congreso para los teléfonos. Ahora bien, me parece que los tribunales tienen la capacidad suficiente para ir produciendo esas adaptaciones. Las legislaturas ordinarias tienen la capacidad suficiente para ir haciendo esas adaptaciones. Como el voto joven. Como el voto joven. Doctor, pero si no lo hace la legislatura ordinaria en 11 años, tiene que venir un tribunal y tomar intervención y decir, miren, estos son los derechos. Más que yo había hecho un dictamen hace 2 años, de alguna manera, no digo avisando, pero sí utilizando una técnica que es el prospective overruling, que es la derogación prospectiva de jurisprudencia que tiene la cultura anglosajona, donde no se produce el cambio, sino que se anuncia si quien pareciera que tiene la competencia primaria... Hay una omisión inconstitucional e inconvencional. Había una especie de... pero sin llegar a hacer eso. Entonces, bueno, yo entendí que tenía que hacer ese dictamen. Ordinarias del 21, extraordinarias 21, ordinarias 22, extraordinarias 22, proyecto del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está diciendo que genera el consenso, no se genera ese consenso. Bueno, entonces, digamos, lo que vi, que esto que está en el bloque de continuidad federal, y mucho más, Bueno, le voy a decir, eso es un nuevo rol que asume el juez, que en otros tiempos, y hace unos años atrás, era inimaginable que un juez, y hoy está siendo criticado por un partido político, bueno, sí. de que termine siendo... Pero por un partido político sin legitimación para demandar, es sí, muy particular. Ya leímos los diarios de que ni siquiera tenía representación en toda la provincia. Doctor, para ir terminando, ¿qué reformas sugeriría en el órgano judicial? Y también el tema del Consejo de la Magistratura, si tiene que constitucionalizarse. Aprendamos de la experiencia nacional, que hoy en día... Nacional, a mí me da la sensación... se revive una ley. De que estas cosas tampoco hacen falta constitucionalizarlas. Me parece que el problema es que hay que constitucionalizarlo porque habría que cambiar el sistema de designación. Entonces el sistema de designación, al tener que ser cambiado, ¿no le parece que esté bien la designación a través de un concurso del Consejo de la Magistratura? Sí, me parece que están bárbaras. Por eso digo, esto también, si yo lo llevo a la Constitución, termino llevándolo a la Constitución muy parecido a lo que está en la Constitución. Y después vienen los ajustes. ¿Cuál es la proporción adecuada de académicos, abogados, ¿qué representación tiene que estar? Entonces, muchas de las cuestiones, en definitiva,
Estoy de acuerdo que se lo lleve. Lo que quiero decir es que la Constitución no va a ofrecer la solución. No, una propuesta. La De Constitución tantas que puede haber. la Constitución puede de alguna manera sugerir un tipo de consejo de la magistratura, pero no caigamos ante la ilusión de que la Constitución va a decir son 3 académicos, son 4 diputados, son 3 senadores, son No, 3 claro, miembros no de la tiene que profesión. caer en eso, porque mañana puede ser porque necesaria otra representación. otra representación. Entonces lo que digo es, no aspiremos a resolver nuestros problemas políticos en la Constitución, nuestros problemas de política ordinaria en la Constitución. Porque vamos a tener una Constitución en la cual le pidamos demasiado y la Constitución no puede resolver eso. No, y nos ancla al pasado. Porque va a decir, supongamos que dentro de 15 años, dentro de 20 años decimos, bueno, creció, hay otra, la profesión creció, hay otras circunscripciones uninominal, hay otras circunscripciones judiciales, hay más colegios de abogados. No es poco lo que hemos puesto en la Constitución para la profesión, no es poco lo que hemos puesto en términos de representación académica. Entonces, perfilar el número de integrantes no es una tarea sencilla, es más bien una tarea divisiva. Entonces, a la Constitución hay que escribirla donde no haya cuestiones altamente divisivas, porque si no lo que vamos a tener otra vez es principios, y después de los principios vamos a tener que hacer leyes, y después nos vamos a pelear en los tribunales a ver qué es lo que quieren decir las leyes. Las leyes, ni siquiera digamos decir las leyes para poder invalidar, es decir, vamos a estar, es cierto, vamos a ver a los tribunales a ver qué dice la Constitución para saber si tenemos o no una ley ajustada a Constitución. Pero el tema, por ejemplo, del tribunal de enjuiciamiento, ¿tendría que haber un mismo tribunal de enjuiciamiento para jueces, fiscales y defensores? Porque hoy también se planteó también el tema de remoción de los fiscales. Sí. No sé qué es yo leí el fallo, el dictamen es que esté todo concentrado en la legislatura. ¿No atenta justamente con el principio republicano? No, contra el principio republicano no, me parece que lo que produce no, eso porque un fiscal es que tenga que investigar. pero no por el principio republicano, digamos, sino que lo que pueda dar, lo que puede haber es trato desigual. Porque un fiscal y un juez que participaron de un problema común, uno puede ser sancionado y otro también, no. Bueno, es otra óptica, pero también de que esté todo concentrado. Pero eso yo soy absolutamente consciente, y lo que pasa que al tener autonomía el Ministerio Público de la acusación tiene que tener un tribunal con una representación especial con una representación. Yo eso la verdad que se perdió ahora. Yo la verdad que no veo inconvenientes para mantener, por ejemplo, la estructura del Tribunal del Enjuiciamiento que tiene hoy la Constitución, porque es un mecanismo básicamente judicialista, que se está mirando a sí mismo, que tiene influencia de la profesión y que tiene influencia de la política. Y que el acusador nada menos es un miembro de la Corte. O sea, me parece que todo el mundo debería estar sometido a este mismo órgano de enjuiciamiento, exactamente. O sea que está porque además es el que enjuicia, a las categorías superiores. La categoría, si se puede decir así, la función superior es la de juzgar. No puede fallar en una acusación, pero la justicia centralmente, la síntesis la produce el juez. Por eso la Corte ha sido muy enfática en relación a esta especie de procesos dispositivos, esta especie de contractualización del orden público penal que se da con los abreviados. Sí. Porque el que termina imponiendo la condena es el juez. Entonces, si hay una figura, si hay una institución que se encarga de remover jueces, ¿cuál es el problema? De que son todos los que participaron en ese proceso previo a la sentencia. Además es la Corte con auxiliares de justicia la que está viendo como cabeza de poder de Estado, con la participación de otros poderes.
que está viendo a ver qué es lo que hizo la judicatura, qué hizo, A sus o la miembros o a las magistratura, partes. qué es lo que hicieron los acusadores públicos y qué hicieron los defensores públicos. Y esa visión, me parece, que es la que la tiene la Corte. Ujú. O el tribunal de enjuiciamiento tal cual está no la Corte, el tribunal de enjuiciamiento de Corte judicialista que tiene hoy la provincia de Santa Fe, donde está la Corte. Uno podría decir, la reforma lo que debería incorporar es a lo mejor la visión de los académicos. Hay algunas cuestiones que está bien concentrar el conocimiento como concentramos nosotros en nuestras universidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que nos tiene que regir en general es el principio de especialidad. Si usted le va a dar a la Fiscalía General el conocimiento de lo electoral, si usted le va a dar a la Fiscalía General, lo que tal vez usted lo que no tendría que tener es un órgano multitareas como la Procuración General, que todo le cae a la Procuración General y que es el órgano que más más competencias tiene. Porque es filtro la Corte. No, tiene todas las competencias. Déjeme decirle esto. Entonces, si usted le va a dar todas esas competencias a una Fiscalía General, usted lo más probable que haga es incapacitarla. Porque si usted le dice, mire, persiga penalmente, pero al mismo tiempo ocúpese de logos, ocúpese de nombre, ocúpese del control de la elección, ocúpese del control del padrón. Sí, mucho poder, ¿no? Pero no es tanto poder, no es mucho poder, es mucho compromiso, es mucho servicio, al contrario. Porque la gente no lo tomaría como mucho poder. Lo que hace el funcionario... La justicia federal se toma como... No, pero digamos, mi comentario es mucho más profundo que eso. Es un problema de servicio, no es un problema de poder. Sí, la prestación de servicio no sería es un eficaz. problema de servicio, pero de servicio a la gente, ni siquiera de servicio público. Usted no le va a dar un buen servicio penal a la gente como lo necesita. ¿Por qué? Porque va a tener la distracción de tener que resolver lo electoral. Si además, por ejemplo, usted tiene que darle una solución a los problemas, si usted quiere, extrapenales, una visión a las cámaras de apelación sobre amparo, ley 10.000, acciones preventivas del nuevo código, acciones del 52, legitimaciones activas en materia del 52 de la Ley de Defensa del Consumidor. Usted termina quebrando un órgano, no le da poder a ese órgano, usted lo está incapacitando, porque le acumula tantas competencias que usted lo termina haciendo inviable. No sé si se entiende. Sí, sí. Entonces, el comentario más profundo, usted quiere tener un buen desempeño en fiscal general, mire, déjelo en donde está. Que bastante tiene que articular con los regionales. Que bastantes problemas ya tiene. Ahora, usted me dice, todo eso que no está adjudicado en algún órgano, mira, encantado. Si alguien me dice, se terminó la Procuración General, vamos a poner una Procuración Fiscal Electoral, vamos a poner ¿Se tiene una que crear un tribunal defensoría. electoral? Están en el proyecto. ¿Un tribunal? A mí me parece, digamos, que eso son justificaciones para tener una reforma constitucional, que si usted me dice, ¿dónde falló el doctor Gutiérrez, el doctor Herbeta, el doctor Falistoco, la doctora Gastaldi? Si ustedes me dicen dónde fallan, a ver, ¿qué decisión aberrante tuvieron? ¿Para qué tener algo más? Si lo que se tiene es adecuado, si lo que se tiene funciona correctamente. Entonces es crear cada vez más Estado para algo que la verdad que yo no veo que las decisiones, y eso que no son las decisiones
que yo a veces hubiera deseado que tomen como procurador fiscal electoral. Sí, sí. Pero, digamos, hay una Corte de Justicia, digo, yo no puedo decir, a ver, si la doctora Gastaldi se viste como presidenta del Tribunal Electoral Provincial, no sirve. Ahora, si tiene que revisar un recurso de inconstitucionalidad que viene de una decisión de otro presidente, sí sirve. Bueno, pero a lo mejor para descongestionar la corte. Pero no es como descongestión. Yo por eso digo, no veo que esté tomando decisiones en las que esté congestionada y que producto de la descongestión va a haber, Que son un inconveniente. va a haber mejor tipo de decisión. ¿Quién la toma? Las decisiones comunes. Y mire, digamos, si usted sabe cómo funciona el Tribunal Electoral, la toma la Secretaría Electoral. Sí, sí, Las sí. decisiones ordinarias. Sí. Hay un órgano que es la Secretaría Electoral y que va ajustando, obviamente, digamos, necesita firma y tiene la firma. Yo no veo, la verdad, que si nosotros vamos a hacer una reforma para tener más órganos de Estado, de órganos que funcionan, que tienen una tradición, que el artículo 29 lo establece de esa manera, no veo que haya ahí cierta sensatez. Lo que va a haber es otro órgano más que va a haber que Más burocracia para llegar a la corte. alimentar. Y que en definitiva las decisiones van a terminar impactando en la corte, porque las otras decisiones no están cuestionadas. Voto No están joven está terminando cuestionadas. toda la corte. Por eso digo, no están cuestionadas. Entonces, esas decisiones quiere decir de que si nadie las cuestiona, si no hay litigación, entonces yo no veo por qué desacomodar un órgano, tener un órgano permanente jurado de enjuiciamiento. Pero no funciona. Alguien me promete que si tenemos un consejo de la magistratura va a haber más acusaciones que la que nosotros estamos produciendo, que tenemos una acusación por año. Entonces, esas son cuestiones que dependen de los titulares. Entonces, el anterior titular de la Procuración tenía, creo que 0,40 acusaciones políticas por año. Y el anterior 0,25. Nosotros tenemos más de una. Entonces, está bien, alguien podrá decir, no es lo óptimo. Pero bueno, pero es un 200% más de lo anterior. Sí, igual Por está esto más quiero visible hoy todo. quiero Sí. decir, esto no es una defensa del trabajo de uno. Si uno se tiene que ir a su casa, se va a su casa, recibe la indemnización porque se suprimió el cargo. Pero otro rol que cumple el Listo. procurador. Pero lo digo. que quiero decir que los roles que cumple la Procuración son ruedas de auxilio que nadie se ocupa. Y como nadie se ocupa, digo, por ejemplo, el Servicio Público Provincial no puede resolver el problema de hacinamiento. Sí. Usted le va a dar todas las defensorías civiles. Además, claro. Pero es una pregunta, digamos, decir, le vamos a aumentar la competencia cuando no pudo resolver el problema de hacinamiento. Entonces, digo, dénselo a otro órgano. Porque además en las facultades de Derecho, nosotros no enseñamos derechos de familia, por ejemplo, derechos del consumidor, derecho ambiental y derecho penal. Entonces, tener una cabeza pensante que dirija un megaministerio, en términos académicos, es como meter 4 cátedras juntas para poderlas manejarla eficazmente. Entonces, generemos otros cuerpos, si usted quiere, pero no le dé a los que tiene la defensa o la acusación penal lo extrapenal, porque va a funcionar eso producto de la delegación. Porque si usted pone un fiscal especialista en penal, la verdad, créame, que la experiencia comparada Sí. enseña que termina siendo penal. Sí, hoy. Si usted pone, por ejemplo, como se decía que en España había juzgados de violencia de género unificados, cuando yo lo llevé a los colegas, a los procuradores, dije, no funciona así.
son viejos juegos de familia que toman medidas cautelares penales, pero después se quedan discutiendo básicamente todos los temas que hacen al derecho de familia y toda la cuestión no cautelar se termina llevando a los jueces penales. Claro, sí. Porque hay un principio de conocimiento y de especialidad que cada vez nuestras especialidades se van desgranando tanto, se van separando tanto. Termina afectando el acceso a la justicia. Que va a terminar afectando el carácter del servicio que usted brinda. Entonces, si queremos tener una defensa civil, perfecto, digamos, que no esté en la procuración, que no esté en la corte, tenga un cuerpo especial. Pero no se le den la penal porque... Si usted quiere que alguien tenga las competencias extrapenales del Ministerio Público extrapenal, no se lo dé a la Fiscalía General, póngalo en cabeza de alguien. Porque encontrar el experto que pueda moverse, o la experta que pueda moverse en lo penal y en lo no penal, es imposible por el problema de formación. No lo resolvieron en Estados Unidos y no lo resolvieron en España. Todo termina cobrando un sesgo en función de la especialidad que trae él o la titular del cuerpo. Por eso yo digo que la procuración en ese sentido es importante porque está tomando atribuciones que nadie está tomando en el sistema y que deberían en todo caso, en el mejor de los casos, pasar por fuera de estos órganos, no darle más atribuciones a órganos que a duras penas están desfinanciados, que están faltos de estructura, que tienen un cálculo, por ejemplo, que tienen cálculos, por ejemplo, de recursos humanos que se hacen en función de sociedades más pacíficas y no de sociedades altamente conflictivas. Entonces, esa sería mi reflexión, con independencia de si uno la cumple bien o mal a la función que tiene. Adopte el principio de especialidad, no genere monstruos que después nadie puede manejar porque las competencias, las habilidades y las destrezas que tienen que tener los titulares no se adquieren en las facultades de Derecho. Doctor, ¿está de acuerdo con que se incorpore el juicio por jurados? Sí, hemos sido defensores, hemos escrito de eso, sí. Para democratizar la justicia. Sí, si quiere como eslogan y ese tipo de cosas. ¿Y las audiencias amicus curiae? No, también, digamos, es decir, es que lo hemos hecho, digamos, hay algunas cuestiones que las hemos hecho, los amicus curiae los hemos aceptado, donde teníamos competencias para hacerlo en la Fiscalía de Estado, hemos hecho los mecanismos de audiencia pública. Eso es lo que hablaba usted de los mecanismos de participación. Los mecanismos de participación, eso se hizo durante la experiencia 2008-2011, después, no, pero bueno. Bueno, doctor, le agradecemos su tiempo. Gracias, Ana.